a la grabación, muchas gracias. Agradecer a las personas que se están conectando y que se matricularon a esta escuela, a las 71 personas que están allí conectadas. Y si nos quieren ir dejando también sus mensajitos desde donde se conectan para ahora también poder saludarlas, la región, el sindicato, el gremio desde el que nos están escuchando. Y para este espacio inaugural vamos a tener una conversación muy interesante sobre la historia de la convergencia, la historia del diálogo social y la convergencia del movimiento sindical. Pero antes de dar paso a ese, digamos, a empezar a este ciclo de 6 momentos en los que nos vamos a encontrar, sí quisiera darle la palabra a nuestro subdirector, que fue la persona que se pensó en esta escuela, quien nos convocó a este espacio a crear, y a nuestros aliados de Redal, que también haciendo grandes esfuerzos hemos logrado mantener esta alianza y tener este espacio disponible para todas y todos ustedes. Entonces, subdirector Pablo. Bueno, buenas tardes a todas y todos, a quienes están conectados. Veo que está creciendo la audiencia virtualmente. Hemos querido iniciar este segundo ciclo en este formato un poco pues, híbrido y hemos querido iniciar además con un tema que a nuestro entender era una deuda que tenía el Ministerio del Trabajo, y es poder pensar, reflexionar alrededor del movimiento sindical, de lo que significa el movimiento sindical en el aporte de la construcción de sociedad, de la construcción de país, de lo que significa el mundo del trabajo y las relaciones sociales. Y habíamos pensado desde hace mucho tiempo poner el acento del diálogo social en lo que significa el sujeto histórico, el sujeto transformador que es la organización de trabajadores y trabajadoras en Colombia. Y eso pues da para no solamente una charla como esta, no solo una sesión, sino incluso da para todo un ejercicio de lo que es la historia de nuestro país y cómo está atravesada por la historia del conflicto en diferentes expresiones, el conflicto que se han materializado en las luchas, digamos, sociales. Conflicto social es quizás el principal motor de transformación, el conflicto político de nuestro país, porque ha significado la historia de exclusión, la lucha por la democracia, la lucha por la paz, la lucha por abrir espacios para opinar distinto, para proponer ideas alternativas. Y en eso, pues, nuestro gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno del cambio, pues es una apuesta que pues es una obligación moral y ética, hacer una reflexión de pasado, porque entendemos que esto ha significado toda una historia de luchas sociales, de lucha por abrir estos espacios, y que hoy haya un gobierno de izquierda, un gobierno democrático, un gobierno de corte popular y alternativo, pues es producto de esa larga historia de luchas sociales. Y el Ministerio del Trabajo pues tiene una vocación de transformación enorme. Ustedes lo han visto ya en los proyectos de reforma que se han presentado. Y esta es una escuela pensada para construir pensamiento alrededor de lo que es el diálogo, pero también lo que es la lucha, digamos, por esa materialización y profundización de los cambios sociales. Y repito, estábamos en duda de poder pensar el presente a través de la historia de lucha y transformación. Hoy, pues, por supuesto, tenemos invitados, invitadas excepcionales, de lujo realmente, del cual, pues, nosotros, quienes también en el movimiento social nos sentimos orgullosos de tener aquí, de tener voces autorizadas totalmente para
para hablar de eso que es la historia del conflicto social. Y en esa historia del conflicto social, las historias de lo que ha significado tejer unidades, tejer posibilidades de convergencia en estos proyectos sociales que quizás la línea es muy delgada, es un tránsito entre la lucha social y la lucha política, es decir, sabemos que el movimiento sindical ha sido forjador de propuestas alternativas que se han materializado desde el Partido Revolucionario Socialista de María Cano hasta las posibilidades que hoy pues están gobernando. O sea, es una relación que quizás es de los triunfos, de los cuales más hermosos que ha tenido este país es que no nos han quitado no nos han separado esas dos apuestas, pero que por supuesto son apuestas que en muchos casos pues están en el campo de la lucha social. Hoy pues estamos en la CUT, que sabemos que también fue producto de un gran sueño de unificar el movimiento sindical. Hoy lamentablemente tenemos más de 12 centrales nacionales registradas en el archivo sindical, más de 13.000 sindicatos, y tenemos una situación que valdría la pena poner en el escenario, que es un escenario de reflexión académica de lo que quiere esta escuela de diálogo, y es poder pues pensar alternativas distintas a la atomización que está viviendo el movimiento sindical hoy. Y por eso todo tiene que ver con todo, y hoy quisiéramos empezar este diálogo, esta conversación que además tiene todo un carácter incluso de tertulia, de poder pensar cuáles han sido como esos ciclos de la unidad del movimiento sindical que hoy podemos traer, esa experiencia la podemos traer al presente en una perspectiva de construir un diálogo intergeneracional, un diálogo de género, un diálogo también si se quiere, dentro al interior del clasismo, del movimiento obrero y social, y que eso nos permita iniciar un nuevo ciclo de reflexiones, y que el ministerio pues simplemente es una casa para poder hacerlo, ¿sí? Poder pensar esto del mundo del trabajo, las luchas sociales y las alternativas de diálogo que han sido pues permanentes en la historia de nuestro país. Yo pues que soy hijo de un líder sindical, que pues, además yo creo que soy hijo de ustedes, de los que están aquí sentados, sé que han estado participando del movimiento por la paz, por la vida, el mandato por la paz, se hace la Escuela de Derechos Humanos, del sindicalismo por la paz, es decir, son apuestas del diálogo en medio de un conflicto social que es permanente, y es la contradicción pues, del capital del trabajo, que es quizás también el motor de la historia de las sociedades. Y todo eso es lo que queremos poner aquí hoy. Digamos que tenemos la libertad de pensar muy en la lógica de los retos del movimiento sindical, del diálogo social hoy en nuestro país, desde los conflictos no resueltos que todavía están allí, y gritándonos que es necesario una salida negociada a los diferentes conflictos que se viven, pues ver un poco de nuestra historia, que es una historia viva, nuestra presente, una historia reciente, cuáles pueden ser esas claves y esas alternativas que hicimos bien, porque pues, hemos hecho cosas muy bien, y pues producto de eso es que hoy estemos en este gobierno pensando en cómo profundizar estas propuestas de cambio. Entonces, con eso quisiera como dar la bienvenida a ustedes los panelistas, a los que están allí conectados. Muchos de los que están conectados son líderes sindicales, personas que están en el movimiento social, que hacen parte de las comisiones departamentales de concertación en territorio, que nos han acompañado ya en varios ciclos de esta escuela de diálogo social, y que hoy pues
retoman esta nueva reflexión. Yo pues diciendo un poco que es desde lo más profundo del debate y del aprendizaje que es justamente estas experiencias. Quisimos invitar de diferentes lecturas también, diferentes grupos que han constituido pues la esencia del movimiento sindical, que han tenido propuestas también de transformación ideológicas, políticas, y que hoy pues, nos podamos congregar. Incluso voy a decir algo, en una suerte de equipo asesor del Ministerio del Trabajo, extendiendo realmente una invitación a los que están aquí, a que podamos acompañar toda la política pública del Ministerio del Trabajo desde este legado, de estas propuestas, historias que pues nos acompañan y del cual pues cito, pues, nos sentimos muy orgullosos de que hoy estén honrados, de que estén aquí en este ejercicio. Ciclo de conversación. Gracias, subdirector Pavel. Quisiera darle la palabra también en estos actos de protocolo a nuestra compañera Angie de la de Redal, porque a ver, también es un esfuerzo lograr tener una plataforma. Ustedes no saben los costos operativos, logísticos y financieros de tener una plataforma para poder tener en este momento 254 personas matriculadas. Digamos, ahorita nos están acompañando más de 70 personas, pero esto lo van a ver en diferido otras personas gracias a este gran aliado que tenemos que es Redal. Y si quisiera pues Angie que nos compartieras unas palabras de apertura a este segundo ciclo y esta segunda alianza que hacemos 2 años consecutivos para lograr esta escuela de diálogo social. Perfecto, muchísimas gracias. Hola a todos y todas. Mi nombre es Angie Moreno, soy del Centro de Solidaridad de la Redal. Para mí es un gusto saludarles a todos y todas. Muchísimas gracias por el espacio, a André, Pavel, a todos los panelistas que se encuentran allí hoy. Bueno, como lo decía Andrea, esta es la segunda vez que hacemos esta alianza tan importante y para nosotros como Redal, como red de activistas, es sumamente gratificante que podamos contar con muchísimos dirigentes sindicales, con sindicatos, con organizaciones que crean en este proyecto tan importante para nosotros. Somos una plataforma que aloja a trabajadores, trabajadoras y a personas del mundo laboral en nuestra plataforma con el objetivo de poder capacitarles sobre sus derechos laborales individuales y colectivos. Y ser parte de este tipo de proyectos para nosotros es muy importante y realmente muchas gracias por confiar en nosotros como la plataforma que va a alojar estos contenidos. Recuerden que en nuestra plataforma va a estar cada una de las grabaciones de estas sesiones y allí mismo también tendremos los cuestionarios al finalizar cada una de las sesiones. Recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp, que estamos en contacto con ustedes, que les podemos ayudar en lo que necesiten y que adicionalmente vamos a apoyarles en todo este proceso. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos allá en el grupo de WhatsApp y los estaremos acompañando en todas las sesiones. Muchas gracias. Gracias, Angie. No, pues aquí reconocer un poco también esa participación de los territorios y entonces un saludo de verdad a las personas que se conectan desde el Putumayo, nos están enviando aquí de UNED Bucaramanga, Apartado Urabá, de Casanare, San José del Guaviare, Antón de San José del Guaviare, siempre hay pilos, Rintrapacol, desde Arauca, Antoc, Sintra Unal Chocó, Sindidoc, Sintra Olímpica en Barranquilla, de Puerto Boyacá, Sindi Maestros, y bueno, todas las organizaciones sindicales que nos van acompañando, que a veces no nos gusta, la virtualidad no permite esta inmediatez, pero sí que nos permite llegar a lugares como Chocó, Apartado, Pichada y Casanare en este momento, y eso nos hace muy felices que nos estén uniendo a este espacio de reflexión desde estos lugares. Ahora sí, entrando en materia y agradeciendo
de verdad la confianza y la disponibilidad. Está entrecortado, no se entiende nada. No se escucha. ¿Será que hablamos esta mesa acá? No, o entre todos nos da. Trabajo mancomunado. Gracias. Ay, ¿no se escucha mejor? ¿O ya no nos escuchan? Pero de pronto es en algunos sitios, porque yo por lo menos estoy desde Arauca, los escucho desde un inicio perfectamente, de pronto es en algunas regiones, ¿no será? Sí, se escucha bien. Puede ser problemas de conectividad. Sí, eso es correcto. Desde el Cauca Se escuchamos escucha bien. bien. Se escucha bien en Porque acá Bucaramanga. se escucha perfecto. Ah, no, ya listo. Aquí se quedó azul. Ay, no. Aquí en el Casanare, estoy aquí en Villanueva Casanare y se escucha muy, muy. Por favor, les recomendamos a nuestros, pero la metodología, ustedes saben, las preguntas las tenemos al final. La metodología, hacemos una pequeña introducción a nuestro tema y vamos a hacer 2 o 3 preguntas para, realmente esto es una tertulia de la experiencia que tienen nuestros invitados a este espacio. ¿Qué queremos del espacio del día de hoy? Pero como lo decía Pavel, poder proyectar el futuro desde el aprendizaje de un importante espejo retrovisor. Y es, cuando uno está manejando un carro tiene que mirar el retrovisor para saber que el ponte no se va a chocar, cómo va a ser, o sea, tú no puedes manejar bien, tú vas para adelante, pero no puedes mirar bien si no miras tu retrovisor, si no miras tus espejos laterales. Un poco hoy la tarea es mirar nuestro retrovisor y mirar nuestros espejos laterales para aprender de ellos, para saber, bueno, cuáles fueron las ganancias, porque fueron unos momentos, y aquí vamos también un poco entrando, la metodología, hacemos esta introducción y al final tenemos preguntas de las personas, o bueno, también intervenciones de los liderazgos o quienes estén en el territorio de preguntas. La intención es hacer primero como 1, 2, 3 rondas entre nosotros sobre justamente ustedes como grandes líderes sindicales, y aquí presento a Patricia Uritica como una de las mujeres, pero vanguardia en las lideresas del sindicalismo, porque el sindicalismo y el mundo del trabajo también ha sido muy masculinizado, ¿cierto? Entonces también, aparte de la lucha sindical, hay una lucha paralela que también es el tema de los derechos de las mujeres en el mundo del trabajo. Ella también, pues, como líder sindical, también ha sido defensora de los derechos de la mujer y también ha estado muy metida en los trabajos de paz, que también veremos cómo el sindicalismo tiene también toda una vertiente de trabajo de derechos humanos y paz como parte de ese liderazgo social general, no solamente en el mundo del trabajo. Entonces, muchas gracias, Patricia, por estar aquí. Javier Darío Vélez, líder, todos aquí son líderes sindicales de larga data. Fundador también de la CUT, líder también en el dirigente sindical de FECODE, perteneciente al movimiento sindical Aluchar y actualmente asesor en el Ministerio del Ministro del Trabajo en asuntos sindicales y su relacionamiento con el movimiento sindical. Y muchas gracias. Buenas tardes, Javier Darío. Y José Fernando Ramírez, líder sindical de la USO, también líder social de Marcha Patriótica, gran negociador también, y un gran líder social en muchos temas que también representan el sindicalismo, no solamente el tema de los derechos laborales. Entonces, esta experiencia que tenemos el día de hoy, y la participación, claro, y una participación muy importante de Nelson Berrillo también, líder sindical de Aluchar, del abuso, que él nos hace, él dice, vengo a hacer la segunda, más como participante, pero yo sé que también con un ánimo uniéndose al ánimo de la escuela, de vernos esto como un proceso de reflexión para construir, y para construir movimiento sindical que siempre está en construcción y que ahorita tenemos unos retos importantes actualmente.
Saludar también a mis compañeras de la subdirección, de la Dirección de Derechos Fundamentales, los compañeros del Ministerio del Trabajo que también están uniéndose en la plataforma de IBC, de Derechos Fundamentales, de la Subdirección de Promoción de la Organización Social y diferentes direcciones territoriales como La Guajira, Mayo, que nos han dejado por allí, bueno, el sindicato electoral, mensajitos. Ustedes como líderes sindicales, y aquí también no quiero ser yo quien dé la palabra, sino quiero poner un tema sobre la mesa. Y es, a ver, ustedes incluso cuando se saludaron ahora tan efusivamente, que eso también nos da mucho regocijo, es decir, generamos un encuentro. Hablando de un momento muy importante en la historia, el paro del 77. Que cuando los que trabajamos en la Comisión de la Verdad sabemos que eso también fue un hito, ¿sí? En la movilización social, en la convergencia del movimiento sindical, en la proyección social del movimiento sindical. Y uno pensar, bueno, y en ese momento el movimiento sindical no tenía incluso algunas de las cosas que ya existen hoy, una comisión permanente de concertación, unos espacios institucionales de diálogo, ¿cómo, o sea, qué recuerdan ustedes que nos puedan contar de, venga, qué aprendimos, cómo lo logramos, cómo sentarnos, generar convergencias entre nosotros para dialogar con la sociedad, porque el movimiento sindical dialoga con la sociedad en ese momento y dialoga con el Estado también. ¿Qué podemos sacar como de aprendizajes, retos, qué fue difícil en ese momento? ¿Qué podríamos traer de ese momento a un hoy? E incluso, bueno, ese poniéndolo como hito desde el 77, pero también luego vinieron otros temas en el 80, la Constitución del 91, la apertura neoliberal. También nos han puesto unos retos que ustedes como líderes sindicales han ido afrontando. ¿Cómo se afrontan esos retos en el mundo del trabajo? Pero hice como dos preguntas ahí. Pero la intención, ya sabemos para dónde vamos. ¿Cómo se afrontan esos retos? ¿Cómo se logra diálogo? ¿Cómo se logra convergencia? ¿Cómo hacemos para hablar con la sociedad y con el Estado? Y no quiero dar, sino como quieran, vayan sintiendo ustedes y abriendo esta conversación. Fernando. ¿Cómo es viendo? No, mira, en el 77. Todo lo que fue esa década hasta la llegada de los liberalismos, el movimiento sindical, como lo plantea un poco los reflujos del movimiento sindical del compañero Silva. Marcel Silva. Sí, nosotros veníamos en flujo. En ese momento el movimiento sindical estaba en flujo. Independientemente de que no existieran mesas de concertación ni nada de eso, nosotros teníamos un país con estabilidad laboral. Mínima, pero lo teníamos. ¿Sí? Con retrospectividad de cesantías. Bueno, con algunas cosas que se perdieron y que nos había costado bastante. ¿Sí? Nos había costado muchísimo. Que pareciera que nuestros nuevos representantes no conocieran la historia. Pareciera más bien que fueran una generación de relevo de la derecha. ¿Sí? Porque no nos hemos propuesto, o nosotros seguramente también hemos fallado en eso, en exigir eso. Uno de los puntos importantes es ya la justicia sindical, la justicia para el movimiento obrero que no existe hoy. Porque las salas laborales de los tribunales y las cortes, esas salas son las oficinas de relaciones industriales de los empresarios. Entonces, se retrocedió muchísimo, claro, a punta de trompetilla de fusil, a punta de motosierra, a punta de todo lo que ya sabemos. Pero nos esquilmaron las pocas conquistas que hemos conseguido. Nos las robaron, nos las quitaron como diera lugar. Y entonces uno encuentra hoy que se está peleando por recuperar las horas extras y los señores industriales colocan el grito del cielo.
dicen que se va a acabar con el empleo, que bueno, todos los argumentos habidos y por haber, pero a nosotros nunca nos consultaron, nada. Se la llevaron de calle y nos alargaron el día hasta las 10 de la noche. Entonces, fíjense que si bien es cierto, no había mesas de concertación, no había esos espacios, los ganábamos con la movilización, los ganábamos con las tomas del Congreso, por ejemplo. ¿Sí? Por las carpas. Con las carpas. De las carpas. Yo recuerdo que en el año 81 y 79 80 nos tomamos varias veces las comisiones de la Cámara donde se estaba ventilando la reforma laboral que hacía parte de Julio Cuevas. Julio Cuevas se quiso salir y no nos dejamos salir. Y estábamos en la presentación del pliego estatal, que era el pliego de Fenatrase, y nosotros empezamos a negociar también como la uso. Entonces, algunas cosas no las teníamos, pero las conseguíamos. ¿Sí? Claro, por las vías de hecho, y bueno, eso no quiere decir que estuviéramos en el paraíso, pero hoy la estabilidad laboral se agotó y por eso tenemos el paralelismo sindical legal, ¿sí? Para tener una herramienta mal hecha, por llamarlo de alguna forma, que es para conseguir la estabilidad laboral. 25 amigos se reúnen en una empresa, crean un sindicato para tener la posibilidad de un fuero, ¿sí? Y ser el palo en la rueda, como lo vimos en el Ministerio del Trabajo, para entorpecer los pocos avances que hemos podido lograr. Entonces, yo parto de ahí, de la necesidad de la justicia sindical, porque tenemos centenares de despedidos que salieron con una mano adelante y otra atrás. Así como decía Chely, si no la conservan así, es por incómodo la posición. Yo creo que hay un hito muy importante desde donde el movimiento sindical empieza a hablarse como movimiento sindical, porque tiene muchas fuerzas, y esa es la creación de la CUT. O sea, 12 años después del paro del 77, se logra concretar la creación de la CUT en fuerzas distintas y muy diversas, porque se unen a sectores del Partido Liberal y Conservador con sectores de la izquierda y de la ultraizquierda. Entonces son hitos en los cuales el movimiento sindical empieza a decir, no podemos quedarnos aquí enterraditos solos, nosotros tenemos que empezar a buscar, y se busca un diálogo. Podría ser conveniente, políticamente conveniente para algunos sectores en ese momento, pero en su interior el movimiento sindical se consideró que era fundamental las distintas centrales sindicales unirse. Y en ese hito creo que había un concepto y era la unidad del movimiento sindical a lo que uno ve hoy con la dispersión de centrales. Y era centralizar el movimiento sindical en una sola central donde cabían las diferentes vertientes. Y ahí yo creo que empieza a proyectarse ese diálogo social, digamos, desde el punto de vista de no mirarse cada grupo a sí mismo, sino mirar hacia afuera. Y empieza la década del 80 y del 90. Para mí la década del 80 y del 90 marca otros hitos fundamentales. Yo creo que la creación, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Concertación, previo y digámoslo así, previo a ello, grandes debates de fondo en la Central Unitaria de Trabajadores sobre la movilización a que jugaba, la movilización para confrontar o la movilización para concertar. Recuerdo un congreso de la Junta de la cual pues una de las decisiones de fondo de ese congreso fue la movilización para la concertación, en el cual el diálogo y la apertura a sacar algo del diálogo era fundamental. Antes era, no, del diálogo no hay diálogo, solamente vamos a confrontar y a lograr. Y lo que usted nos da, y nosotros pedimos y usted nos tiene que dar porque esos son nuestros derechos. Entonces, ahí yo creo que hay hitos en los cuales, sobre todo en la década del 90, para mí fundamentales, yo creo que, bueno, después viene el paramilitarismo,
Pero cuando se crea la Comisión Nacional de Concertación, inclusive dentro de las organizaciones sindicales y de quienes estamos aquí, había oposición por participar en esa mesa de concertación. No se podía concertar con el gobierno. Al gobierno había que confrontarlo. Sin embargo, empieza un proceso porque se cruza también en la gran era del paramilitarismo, donde los líderes sindicales aquí todos los días teníamos un comunicado reivindicando, condenando, pidiendo justicia, pidiendo muchas cosas, porque todos los días asesinaban, desaparecían, amenazaban líderes sindicales. Y se mete la CUT también en esa década del 90 en impulsar el proceso de paz, en impulsar movimientos por derechos humanos, en impulsar y trabajar por dialogar con otros sectores. Entonces empieza el movimiento sindical a ver si las reivindicaciones no son solo las reivindicaciones de los trabajadores, sino que hay una reivindicación del país y encarnar reivindicaciones como la paz, reivindicar la política de negociación, salida negociada, del diálogo, participa en las diferentes instancias como movimiento sindical y se abre el movimiento sindical. Yo creo que ahí hay una apertura del movimiento sindical y esa apertura yo creo, y Darío de pronto sabe mucho más, pues abonda mucho más en eso, que fue la gran apertura, por ejemplo, de FECODE de reivindicar la educación pública. Y la educación, el trabajo no solo reivindicativo de los maestros, no solo por sus reivindicaciones laborales, sino decir la educación pública es un derecho del pueblo, es la educación pública. Y empieza igual, en ese sentido, no sé, seguramente Nelson lo argumentará mucho con mayor profundidad, el tema del petróleo, la defensa de los recursos naturales, el petróleo, la nacionalización del petróleo. Es decir, empieza el movimiento sindical a decir, no solamente es negociar un pliego o unas reivindicaciones salariales, sino es necesario enfrentar y trabajar por reivindicaciones que le llegan al pueblo en general, no solamente al trabajador formal en cualquiera de los dos sentidos. Yo quería como resaltar esto porque mirando, como tú decías, mirando el espejo, el retrovisor, uno dice, pues a mí me da tristeza que hoy haya no sé cuántas centrales, no sé cuántos sindicales, cuando en ese periodo, todo ese periodo, lo que luchamos fue por juntar, por el sindicalismo de industria, y que cuando el sindicalismo de industria le hablara a las reivindicaciones sociales y políticas del país. Y en ese sentido yo creo que el tema, por ejemplo, en esa misma década y ya la década siguiente de la creación del Frente Social y Político, era una idea muy buena, era una idea que recogía la participación política de los sindicalistas, no politiquera, sino política. Es decir, es que nuestro pensamiento, cuando pensamos en la defensa de la educación pública, cuando pensamos en la defensa del petróleo, cuando pensamos en la defensa del carbón, en esa época, pues, ya no queremos defender el carbón, ya no el carbón ni el petróleo, pero en esa época se trabajaba como recursos naturales que no podían ser llevados por las multinacionales, que podían ser explotados por ellos. Entonces, yo creo que ahí empieza a decir la reivindicación de la educación pública es una reivindicación política, es un accionar político del movimiento sindical. Y por eso, y por la paz, yo creo que surge el Frente Social y Político y empieza, bueno, a generarse otros procesos. Y bueno, yo le dejo ahí como algunos de la cabeza. Muchas gracias. Ustedes saben cómo denominaba la gente en 1977 al gobierno de Alfonso López Ricardo. ¿Y saben con qué programa, cómo se llamaba el programa
con el que ganó la presidencia Alfonso López Michelsen en 1974. El mandato claro y el pueblo lo denominó el mandato caro y luego le agregó el gobierno de hambre, demagogia y represión. El primer y más significativo ejercicio de convergencia en la segunda mitad del siglo XX en Colombia fue la convergencia que se dio para el paro cívico de 1977, no lo olviden. De eso es de lo que trata esta conversación. Fue el primer ejercicio, tuvo una dirección unificada, las centrales que lo convocaron y ganó. Y la presencia de los comunistas, la presencia del movimiento, que venían de un acuerdo electoral de unos años anteriores y tal. ¿Cuál es el contexto? Emergencia económica. José Fernando, no estábamos en la onda, estamos en emergencia económica aceptada por López Michelsen tan pronto se posesionó. Estábamos en estado de sitio. Era el primer gobierno, era el primer gobierno posterior al Frente Nacional. Fue el primer presidente elegido por el Frente Nacional. Y había una situación de carestía y de represión en ese gobierno, porque es a ese gobierno que hay que hacer paro cívico nacional. No hay que hacer a los 30 años. Es a ese gobierno por esas cosas. Primera gran convergencia. Los convocantes, la unidad de la dirigencia, la vanguardia, era la vanguardia del movimiento obrero. Y estaba la vanguardia del movimiento campesino, y estaba la vanguardia política, el Partido Comunista. Y los maoístas, como siempre, por fregar historia. ¿Qué pedí el paro 5 del 77? Y yo les voy a recordar. Porque el segundo ejercicio de convergencia era alrededor de las peticiones. Eso es lo más importante en la convergencia. ¿Para qué? No porque la convergencia sea buena per se, tiene un propósito político, enfrentar a un gobierno, unas decisiones, unas políticas y ganar para la causa popular mejores condiciones de vida, mejores condiciones de su dignidad, mejores condiciones para el ejercicio de la libertad política. Eso es lo que lucha la gente. Entonces fue la segunda gran convergencia en la meta. No me puse la tarea de estudiar ese foro. Estudiar aumento salarial del 50%. Congelación de las tarifas de artículos de primera necesidad de los servicios públicos. Suspensión del estado de sitio y respeto por las libertades. No era solamente un paro por reivindicaciones comacales, no, mira, ahí estaba. Derogación del estatuto docente, financiación y desmilitarización de las universidades y abolición de la reforma administrativa, entrega de tierra a los campesinos de la NUR, jornada de trabajo de 8 horas. Eso era tronco de convergencia en la dirección y en los objetivos. Y en la década gloriosa de la segunda mitad del siglo XX en América Latina, en la época de la insurgencia continental. 2 años después del paro cívico de Colombia, en el 79 los sandinistas toman el poder en Nicaragua. Y por toda América, golpes militares para enfrentar la insurgencia. En el 76, un año antes de el paro cívico nacional, la dictadura, para derrotar al movimiento insurgente de RP y montoneros. Y seguimos podemos seguir y no nos vamos a extender. Estoy haciendo un contexto de el importante momento que la movilización social, política e insurgente vivía en América.
Eso es lo que explica esta realidad, que esta haya sido la plataforma y que haya motivado a que, más allá de sus diferencias, el conjunto de las centrales obreras en Colombia, 4 para ese momento, ¿sí?, se pusiera de acuerdo en una plataforma de unos alcances sumamente importantes, política, social y económicamente para los trabajadores. Hiciera esta confrontación que está en la historia oficial, no está en la historia oficial. Los textos de historia, los últimos textos que se publicaron para enseñanza de las ciencias sociales, daban cuenta de este como un hecho histórico. Entonces, ese es mi primer planteamiento sobre la importancia de la convergencia. Claro, después pasa todo lo que ha pasado, que se ha descrito con un modo de detalles patristas, ¿verdad? Vivieron todas estas cosas, se abrieron múltiples procesos de convergencia política. En los 80 asistieron al surgimiento de convergencias políticas como Aluchar, de convergencias políticas como la Unión Patriótica, ¿sí?, convergencias sindicales como el surgimiento de la CUTA. Por eso una convergencia, porque para mí la convergencia es la principal razón de ser y la condición principal para que podamos avanzar en una u otra dirección. Hoy lo llamamos convergencia. En los 80, en los 70 y en los 80, cuando no podíamos avanzar de manera significativa en los procesos de unificación orgánica, de creación nueva de organización, entonces llamamos eso unidad de acción. ¿Sí se acuerdan? Nos respetamos las diferencias y nos ponemos de acuerdo en el mecanismo de coordinación y en unos objetivos en los que fuera posible ponernos de acuerdo. Y eso funcionaba a mil maravillas. Funcionaba muy bien, y eso fue lo que produjo ya para los 80, pasando la década 70, de la década del paro cívico nacional, que produjo todo lo que produjo la década de los 80 en materia de surgimiento de coordinaciones, de unidades de convergencia, la insurgencia, pero convergencia, corta, breve, pero mostró que podía también funcionar convergencialmente. Los proyectos políticos, la central unitaria, el Frente Social y Político, el Movimiento por la Paz, todo eso son expresiones de la convergencia como táctica y estrategia para unir las direcciones, ponerlas de acuerdo, garantizar un mando en la acción y fijar unos objetivos al movimiento. Entonces, claro, el paro cívico, pero después, a mí me parece tan importante la convergencia que no para la Constitución. Y se trabajó en una cosa que se llamó la lista de la RLN, es una gran convergencia. Lo que cayó en esta lista es una gran convergencia. Pues a la izquierda, pues a las democráticas, personalidades, y el ejercicio mismo de la constituyente es una convergencia por la paz, ya no solamente de las fuerzas del campo democrático, de las fuerzas revolucionarias que habían hecho los procesos de paz, el 19 PL, Inquilab y todos ellos, sino también una convergencia con los partidos liberales y conservadores que finalmente permitieron alrededor de la convergencia en un propósito común que era darle al país un nuevo marco legal y constitucional nuestra gloriosa constitución del Estado Social de Derecho, la posibilidad de que eso fuera una realidad. Yo estoy aprendido, pues yo voy a no importa. Yo quiero para retomar un poco el diálogo, creo que hay diferentes como acciones de unidad, de convergencia, diálogo entre los niveles, digamos, sociales, organizaciones sociales y políticas, con tres, digo yo, como dimensiones. Una, el trabajo, creo que
¿cierto? Que me parece importante y que ahí, digamos, está la posibilidad de tener temas de derechos colectivos, derechos sociales, que creo que ese es de los grandes temas, que además Fernando también lo decía, el tema de los derechos al trabajo, cómo se lograron, digamos, materializar como parte del programa. Dos, la unidad en la gente, también es importante, y aquí el debate de concertación versus confrontación, la matriz, digamos, cómo eso entra en tensión, si la acción, la movilización tiene es un propósito también de ganar derechos o de llevar un poco al contrario o a la contraparte a sentarse de una manera de diálogo y concertación, que creo que ese también es parte de lo que hoy pues está pues, en debate y es parte también de la reflexión, ¿sí? Que tanta calle debe haber, que tanta inmensa concertación también tiene que haber, y no, hay elementos sindicales que es difícil ya ver los sindicatos volcado a las calles, exacto, digamos, está más en la lógica de también ejercer derechos a la negociación, a representativos y demás, que no necesariamente a la huelga, ¿sí? Pero ahí quisiera que pudiéramos hablar un poco de eso en la perspectiva de lo que, de la no institucionalización, porque una vez piensa en las mesas de concertación, son escenarios institucionales. Cuando no había antes, habían más movilizaciones, confrontaciones, incluso, como decía Fernando, más derechos. Quizás ese puede ser parte de un gran debate. Y finalmente, la unidad de la organización, ¿sí? Como en las posibilidades ya de danza, en las direcciones, en las bases, que quizás esos tres elementos no siempre han estado, digamos, juntos. Quizás el paro del 77 logró eso de manera más clara, el estallido social ahora. Sí, la decisión, 30 años después yo creo que sí. De esas preguntas que realmente creo que el movimiento sindical siempre nos ha enseñado que hay que hacer. Quisiera ahí pues un poco pues ahondar en eso de lo que hicimos bien nuevamente, porque creo que es de lo que se trata esta conversación, es que tanto hace falta hoy esa experiencia en el presente. Quisiera como hacer esa pregunta. Habría que remitirse forzosamente al estado actual del movimiento sindical para determinar sus posibilidades ciertas de intervenir en uno o en dos escenarios, o en los dos escenarios. El escenario de la concertación ya se ha mostrado que en contextos específicos ha dado grandes resultados, y en el escenario de la movilización en muchos contextos no ha dado resultados claros. Entonces hay que remitir esa perspectiva histórica. ¿Cuáles son las condiciones que tiene ese movimiento de los trabajadores, la organización, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, para poder imaginar los alcances hasta donde podemos llegar? A mí me parece, por ejemplo, que en el estallido social el movimiento sindical se quedó corto. Entonces, tengo esa percepción. En el estallido social, es decir, los jóvenes y la organización tal vez comunal, barrial, muy de comuna, tomó muchísima fuerza, y el movimiento sindical se quedó, a mi modo de ver, descolocado, se quedó atrás de ese gran potencial que generó el estallido social. No porque no hiciera presencia, lo hacía presencia, pero no sabía qué hacer, es decir, no sabía cómo mover eso que estaba pasando, quedó desubicado, me parece, o sea, no quedó, pues no digo yo, eso lo veo un poquito desde afuera, porque en ese momento yo no estaba directamente en la dirigencia sindical. Pero desde antes del estallido social, el movimiento sindical había jugado un papel determinante
en la unidad de los sectores. El Frente Social y Político empezó a dialogar con las organizaciones de mujeres por primera vez en mucho tiempo, porque el movimiento sindical no dialogaba con las organizaciones de mujeres, todo lo contrario. El camino que a mí me tocó abrir en la voz de las mujeres en diálogo del movimiento sindical con las organizaciones feministas y de mujeres fue muy grande, que no lo había, es decir, no lo había. Y en el Frente Social y Político entran las organizaciones de mujeres, entran las organizaciones indígenas, entran las organizaciones comunales, etcétera, y con una perspectiva, pues que pues eso después tiene una participación política, pero con una perspectiva de ampliar el diálogo sindical al diálogo social y político. Yo creo que ese salto principista o qué sé yo, parece que fueran las palabras, pero tiene gran sentido del vuelco de la historia. Y cuando viene el estallido social, como que el movimiento sindical se quedó atrás. No coincido lo que dice Darío de decir realmente la convergencia en los planes de acción, en los pliegos de peticiones fundamentales, porque yo me acuerdo, no sé, en un comando de paro se hizo un pliego de peticiones en el cual había 45 puntos. Y entonces, 47 puntos porque se trataba de incluir a todo el mundo, pero sin una perspectiva de organizar cuál era el sentido de la petición como política social y económica. Digamos, en ese sentido, era porque a mí me tocaba, ahí tiene que estar mi punto para poder incluir un sector, pero no discutir con ese sector su papel protagónico en la transformación de las condiciones sociales, políticas y económicas del país. Era como lo fundamental en ese momento. Entonces son hitos históricos en los cuales uno dice dónde ha estado y cómo ha jugado el movimiento sindical desde su perspectiva social y política, no solamente lineal. Es decir, yo creo que hoy, si nos vemos hacia el movimiento sindical, por ejemplo, uno puede analizar hoy el papel jugado del movimiento sindical en la reforma laboral, pero porque estamos en un gobierno de izquierda, en un gobierno, como dice, los derechos de los trabajadores están primero, entonces juega el movimiento sindical, por esa razón. Pero en el 2021 y en todo esto, no puedo ser tan taxativa en eso, tengo que relativizar. Pero uno sí lo vio quedado en esta dinámica que hasta el 2015 venía, casi hasta el 2016 venía teniendo un impulso real en ser, digamos, no propiamente el único, pero sí alrededor del cual podía juntarse mucha gente y jugar políticamente. Ahí viene el reflujo del movimiento sindical y la falta de audacia en la participación en el estallido social, ¿sí? Pero esa falta de audacia no es porque quisieran, creo yo, sino porque no había un poder de convocatoria real, y menos una vocación de poder, ¿sí? Y menos una vocación de poder. Esa vocación de poder que traíamos de la década del 60, ¿sí? Porque la primera convergencia no fue esa. ¿Sí? La primera convergencia, recuerda que fue la del MOE, con el paro nacional patriótico, donde vino la primera tradición del movimiento obrero independiente y revolucionario movido. ¿Sí? Igual que en el 77 se fueron casa por casa, en el caso de los petroleros, se fueron casa por casa a sacar a los trabajadores a laborar. ¿Sí? Y hoy el movimiento sindical, en ese reflujo tan bárbaro en que estamos, y desde hace más de 10 años, el movimiento sindical no está planteando, ya no se plantea, en el caso, por ejemplo, del movimiento petrolero, ¿sí? La UNO nace con la consigna de la nacionalización del petróleo sin indemnización y la de los recursos naturales.
en la época de los 5 años, ¿sí? Antipatronal, antiimperialista, bueno, desde esa época ya venía la consigna de la nacionalización de los recursos naturales, sin indemnización, y nosotros mutamos. No, que pasó como pasó con la perestroika, ¿sí? Y se nos vino el imperialismo encima, nos aplastó, no nos aplastó, pero sí nos destruyó parte de la economía vertebral importante del movimiento revolucionario, y no hicimos nada, nos quedamos esperando que pasara el imperialismo por la fuerza de la casa de nosotros, y así no es. Entonces, perdimos poder de convocatoria, perdimos poder de movilización, ¿sí? Ya miremos por donde lo miremos. Nosotros antes decíamos, vamos a ir a la huelga si no hay negociación y te negociamos. Hoy se totean de la risa. ¿Sí? Se ríen en la cara de nosotros. Ya somos 18 sindicatos en la USO. 70. ¿En la USO? 70 del informe, camarada. Lejos del mundo. ¿Sabe cuántos sindicatos? Ya le ganaron al IPE. No están compitiendo con ellos. Y la UNED es una, bueno, ahora yo, si me permiten, yo les hago un Entonces, ese deterioro, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a recuperar? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo vamos a revivir ese poder, esa vocación de poder, para convertirlo realmente? Así no podemos administrar. Por eso yo hablaba de que las nuevas generaciones, por ser revolucionarios, ¿sí? pasan a ser una generación de relevo de la derecha. Y eso no está sucediendo solo aquí, lo vemos en España. Pero porque el movimiento sindical hoy se ha alejado de la interpretación de las necesidades de las diversas poblaciones. Antes, por eso decía yo, ¿qué hacía el Frente Social y Político o el Comando Nacional Unitario? Recogía a las poblaciones, dialogaba con ellas y decía, venga para acá a ver qué es lo que usted pide. Así hiciera peticiones de los 40, pero hoy el movimiento sindical ha dejado un poco de lado de ir a ver cuáles son las necesidades reales del contratista. No, pero es que ese es el contratismo, ese no se puede. Inclusive en algunos sindicatos no se abren a la posibilidad de cómo ha tenido yo a todas las formas de trabajo que rodean una empresa. No, porque ven que corre peligro la mujer. Pero una cosita. Lo fundamental es que ahí se perdió esa posibilidad de dialogar con otros distintos a la concha, a los cerrados. Nos encargamos de ser la vanguardia del proletariado, ¿sí? Y quienes tomaron la iniciativa fueron los sectores campesinos, indígenas, negros, afrodescendientes e indígenas, perdón. Eso, sí, tomó hoy lo más organizado los campesinos y los indígenas. Los campesinos tienen 7 organizaciones nacionales muy organizadas realmente. 7. Ya no, para nosotros un consuelo con 2 cuentas centrales. Menos de 10. Pero tenemos la zona de reserva campesina, ¿sí? Tenemos asociaciones y el movimiento sindical en esos momentos de la solidaridad, de salir a pelear, de salir a la PNL, el respaldo a las movilizaciones campesinas brilló por su ausencia. Yo estuve en Tibú cuando mataron a los compañeros allá. Y estuve no, en el paro campesino, compañero. En el segundo paro campesino. Pido una palabra. Déjenme, yo les pongo una informacióncita pequeña para organizar la discusión sobre las perspectivas del movimiento sindical. Primero, que es lo que
de acuerdo con la información que se tiene del Ministerio de Trabajo, en Colombia se han registrado a través de su historia cerca de 12.500 organizaciones sindicales a lo largo de la historia sindical. 12.500. Segundo dato, hoy en Colombia, Perdón, me perdí, 500 que disculpan. Registros que necesitamos a través o sea, de... en el Ministerio de Trabajo, a través de su historia, el Ministerio de Trabajo ha creado por allá en 1940, que estamos más, se han creado 12.000, hay registro de 12.500 sindicatos, aproximadamente. Que algunos han desaparecido. Ya voy para allá. Hoy tenemos el registro de 6.000. Ese es el dato más aproximado que tenemos hoy de sindicatos existentes. De esos 6.000, el 60%, solo el 60% se consideran activos. Y el 80% de los sindicatos tienen menos de 100 afiliados. Por eso lo que tenemos de afiliación es el 4%. Y la última encuesta, no se llama precisamente encuesta, el último dato producido por el DANE dice que no hay más de 880.000 trabajadores afiliados a esos servicios de gestión común. Con esa realidad sindical, ¿qué posibilidades tendría ese movimiento sindical de participar en el estallido? Por favor, principio de realidad. Entonces, si esa es la realidad, ¿cuáles son las tareas? Pues primero, una audaz política para afiliar trabajadores. Hay 23 millones de trabajadores que son susceptibles de ser afiliados. Y hay 880.000. Pero el primer problema, hay una audaz política de afiliación y eso interpela a los partidos políticos que son los que aspiran a que detrás de ellos marchen, como dice la canción, con los obreros en antes, para todas las Argentina. Se marchen, afiliar, todo, resolver el problema de la conciencia de clase, para que los trabajadores sigan creyendo de que ellos son una fuerza transformadora de la sociedad. Yo no hago sociología, y no me pongo en el punto de los sociólogos. Yo todavía considero que la contradicción principal de esta sociedad es la que le toca administrar el servidor de subdirector. El conflicto de clases de la ministra de la... Entonces, creo eso. Hay que incidir la conciencia y la conciencia sobre la necesidad de la transformación de la sociedad proviene de la política, proviene de las organizaciones que se dedican a la política. Así no nos guste, pero esa es la realidad. Ya ha sido así a lo largo del siglo XX y a lo que va del XXI. Y hay que avanzar que no puede decir, mire, los 4 sindicatos más importantes de Colombia, hasta hace 15 años, eran únicos prácticamente, FECODE. Hoy FECODE tiene, hay 12 federaciones o 22, 12 creo que son. La USO, 70 sindicatos, los 4 más grandes son, los 4 grandes sindicatos en Colombia son la USO, y tiene 70 y punta de sindicatos ahora. Entonces, en cada punto, donde hay 4 operarios pendientes de que el ELN no vaya a tumbar, a volar ese tubo, esos 4 convierten en subdirectiva de trabajadores de Ecopetrol que protegen el punto tal de los ataques de ELN. Ya hay los directivos y el sindicato espacio de la mesa. Eso es una grosería. Entonces, eso es la uso. FECODE, la historia internacional. Una sola federación, hoy hay 12 federaciones. La UNED,
¿Tienen alguna idea? Sí, compañeros. Sí, pero ¿por qué? No, para allá. Para allá. La tercera y cuarta, personal judicial. Entonces, tiene personal judicial, tiene ahí la joya de que está personal judicial, Junta Nacional Judicial de yo no sé qué, personal de yo no sé qué. Y a eso se le agrega que el sector justicia está en inglés, son sectores. Y ustedes digan, yo les voy a contar una anécdota personal, que lleva un poco de relato por fuera de la dinámica nacional del movimiento sindical. Llego ahora porque el ministro me invita que lo acompañe en esto y me encuentro con que todos mis viejos compañeros de hace 30, 40 años siguen estando al frente de los sindicatos, pero tienen una característica, es que ahora están divididos todos. Cada uno lidera una pequeña federación, un grupito de sindicatos. Y cuando usted mira eso, usted empieza a indagar por qué. Es claro, sindicatos que en los últimos 40 años negociaron 20 veces por lo menos. Entonces, claro, los sindicatos tienen unos patrimonios impresionantes. Patrimonios, tienen club social. Bueno, para no hablar de las ventajas relacionadas con los asiáticos, y todo eso, tienen clubes sociales para las familias de los sindicalistas, tienen teatros, tienen instituciones educativas, y eso es lo que están discutiendo, y eso es lo que están dividiendo. Imagínate, no les voy a contar los factores a todos ustedes. ¿Cuál es el problema? No, es que ellos no se pueden quedar, ellos no se pueden quedar con el colegio de Valledupar. Porque y tú te puedes quedar entonces con la sede vacacional de Bucaramanga. Hay una perversión. Yo lo digo así sin ningún tapujo, se los digo a ellos ahí, se lo acabo de decir a unos compañeros en unas reuniones que tuvimos. Entonces, el proceso de diálogo, hay un sindicato histórico como la DEA, del Magisterio Atlántico, se están sacando los ojos. Y no se los van a sacar, ¿saben por qué, compañeros? Porque están tan viejos que no tienen ni fuerza para sacárselos. No han renovado ni siquiera las diligencias El relevo generacional no pasa por El más joven tiene 74 años. Y hay uno que es mayor que yo, y yo tengo 33. Entonces, ¿qué pasa con este sindicalismo? Y el Ministerio de Educación es eso. Hoy tramitamos más conflictos al interior de los sindicatos que entre los sindicatos y los patronos. Y eso se volvió la forma de vida. Entonces, claro, a esto con estas uno se pregunta, ¿qué convergencias son posibles de proponer? Sí, pero La tarea sigue siendo esa. Si no se unen, se van a quedar sin trabajadores, porque la patronal está decidida a impedir que la reforma laboral funcione en este país y de manera complementaria llevarse de cárcel la organización sindical y a cargo de los trabajadores. La patronal no ha renunciado, la patronal no está jugando al acomodo democrático. Y si seguimos por esa vía, todos los días, compañeros, medidas preventivas para que no voten, compañeros, querellas porque están votando con fuero, compañeros, el acuerdo, todas las cosas empiezan a estar ahí. Y la capacidad de existir de este movimiento sindical, de decidir contra ese aspecto para no hablar de la capacidad de ese movimiento sindical para ponerse al frente de la lucha de los campesinos, de los indígenas, de las mujeres, de las poblaciones diversas, de todo lo otro que es el país y la sociedad colombiana. A mi juicio, pero yo creo que anteriormente había una cosa que se llamaba que los sindicatos no podían ser correa de transición de los partidos. ¿Ustedes recuerdan ese debate? Pero definitivamente todos los partidos políticos de izquierda jugaban un papel fundamental. Sí, porque justamente
la conciencia de clase, pero también la conciencia sobre el papel del sindicato en las reivindicaciones sociales y políticas era fundamental. Claro. Hoy no. Hoy entonces un sindicato pequeñito para garantizar el fuero. Pero entonces creo que también la pregunta va, y aquí me surge una propuesta a este espacio. Hagamos un diálogo con los partidos políticos y con los partidos políticos de izquierda. ¿Cuál es la relación de esos partidos políticos de izquierda con los sindicatos y qué recogen los partidos políticos de izquierda de las reivindicaciones que deben liderar los a nivel gremial? Claro está, a recuperar todas las reivindicaciones directas del trabajador como trabajador, pero también como papel de la fuerza laboral en el país, es decir, a qué juega el índice de desempleo, a qué juega el salario mínimo, etcétera, etcétera. ¿Dónde suena la CUT en los últimos años? En el salario mínimo, en la negociación del salario mínimo. Pero entonces, me parece que hoy, ¿en qué están los partidos políticos de izquierda? O sea, ¿tú cómo ubicas o vas a Colombia Humana? ¿Y dónde ubicas en Colombia Humana el sector sindical? O lo que llamábamos nosotros en nuestros otrora partidos, la línea de masas del movimiento sindical. No existe. Eso se perdió. Yo no estoy diciendo que se tenga que recuperar, porque tienen que haber hoy seguramente otras formas, pero en esencia sí hay que recuperar. Hay que recuperar cuál es la política de los partidos políticos de izquierda, pues lógicamente no hablo, pues de derecha tiene sus pero a nosotros nos corresponde como izquierda decir en un partido político qué se piensa de la reivindicación de los trabajadores y de la organización de los trabajadores. Se cuestiona en un partido político de izquierda como Colombia Humana o como cualquiera de los que voy, el Partido Comunista, bueno, no sé, cualquiera, voy a empezar cualquiera, no quiero ofender a ninguno, esta situación del movimiento sindical. Y tiene el partido político una línea de masas que permita que eso fortalezca el movimiento sindical en diálogo con su militancia política, no la separan. En estos días una candidata me decía, pero es que yo tengo tantos votos en el PSOE y entonces yo puedo aspirar a la Cámara o al Senado. Y yo le decía, los votos que usted tiene a nivel gremial no lo pasa a nivel político, porque su discurso es uno en el sindicato y su discurso es otro en el frente público. Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas de que toman. Bueno, yo quiero hacer aquí una reflexión para también darle paso a unas últimas intervenciones y si tenemos preguntas de quienes nos acompañan virtualmente. Interesante. Y es que escuchándolos también del lugar, y bueno, ustedes saben, a algunos les he contado que no, bueno, yo en la Comisión de la Verdad escribí el informe sobre violencia antisindical en el contexto del conflicto armado. Y efectivamente, al escucharlos a ustedes, en el fondo sí resuena un poco la efectividad que tuvo la violencia que se desplegó en el marco del conflicto armado para regular relaciones laborales, que reguló incluso la organización sindical, que afectó esos procesos que en algún momento sirvió incluso para unificar, pero que ya después con el paramilitarismo y todo el fuerte enraizamiento del paramilitarismo en muchas estructuras sociales, económicas y políticas, logra impactar organizativamente también al movimiento sindical y cómo se tiene una cultura y se establece una cultura antisindical por el estigma de duda de que es el sindicalismo, ¿no? Y entonces, y eso genera, aparte de las divisiones que veíamos como que ya el movimiento, por el diálogo interno, entonces también empieza a dificultar el diálogo con la sociedad. Y ahí también empieza a generar unas fracturas que creo yo también, esas fracturas sí son parte de unas dinámicas
propios del sindicalismo y de sus flujos y reflujos, pero también cómo el conflicto armado impacta y realmente logra también debilitar el movimiento sindical, porque también grandes líderes sindicales y grandes procesos sindicales fueron pues impactados, y creo que también merece como una reflexión de decir aquí y por eso también surgió el movimiento de derechos humanos al interior del movimiento sindical, el movimiento también por la paz, el movimiento sindical y el movimiento sindical también entra en una vertiente a veces ya ni siquiera de los derechos laborales, sino de autodefenderse, intentar contrarrestar toda esta estigmatización e intentar protegerse, y esa se convierte en un eje programático casi del movimiento sindical por muchos años, por algún tiempo. Y bueno, como también dejarlo ahí como una de esas cosas a las que hay factores internos, endógenos, pero también exógenos que nos han afectado como movimiento sindical, para ver cómo, en esa radiografía de cómo estamos, para ver cómo nos proyectamos. Y a partir de esta, bueno, dejando esta reflexión, yo quisiera también hacer una pregunta específica, Patricia, pero si los compañeros también nos pueden compartir desde otras lecturas. Hablamos de ese diálogo con la sociedad, pero también hay un diálogo interno que debe hacerse entre el sindicalismo, y son los temas de género. Te lo pregunto específicamente porque tú diste esa lucha de las mujeres en el sindicalismo, pero también si pudiéramos recoger otros aspectos, o sea, porque no es solamente un tema de género, o sea, y aquí también reconociendo y pidiendo excusas a nuestra audiencia, nosotros somos también un sindicato, digamos, lo de ciudad, o el sindicalismo agrario tendrá también una historia para contar acá, ¿no? En la salud, tendrá también otras formas de abordar estas reflexiones, pero cómo, o sea, porque podemos recoger de poder darle voces incluso dentro de la propio movimiento sindical a las mujeres, y cómo hacemos o cómo seguimos, si tenemos una lección aprendida, darle voces dentro del movimiento sindical, porque existe el sindicalismo agrario, existe el sindicalismo rural, componentes étnicos no se ven en el movimiento sindical, porque una cosa es la convergencia con los gremios adentro también tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Primero quisiera darte la palabra, pues porque tú tienes una experiencia ya de cómo darle voz y a las mujeres en el mundo del trabajo que están masculinizados, y pues también si los compañeros desde otras perspectivas tienen alguna experiencia. Bien, Vamos a contar sí. cómo posicionar. Bueno, pues realmente dentro del movimiento sindical, el espacio institucional de las mujeres ha sido abrir un poco las secretarías de la mujer, los departamentos de la mujer, tratar de visibilizar que haya un espacio que incentive la participación de las mujeres. Pero en eso yo quiero decir, mientras yo estuve, se abrió muchísimo ese espacio, pero luego tuvo como un momento de reflujo y se volvió como a cerrar bastante. Y hoy realmente la participación de las mujeres en el movimiento sindical, yo no veo que sea un tema prioritario o haya una transformación radical en la estructura que permite que cambie esa situación. Por ejemplo, si uno ve hoy, pues voy a decir lo que hizo Petro con la lista cerrada cremallera. Eso fue un hito, o sea, cambió realmente del 17% que era la participación de las mujeres en el Congreso al 30 y pico, que creo que es hoy. Pero lo hizo el clic. El movimiento sindical no ha hecho el clic. Es decir, sigue la participación de las mujeres en el discurso y todo. En una comisión. En una comisión. Sí, pero bueno, pero de todas maneras, el movimiento sindical no ha logrado todavía hacer un cambio, digamos, ni siquiera en sus estructuras que permita que realmente la presencia de las mujeres, por ejemplo, ahorita se está discutiendo en la CUT, y Dori y Pamela lo han trabajado bastante en los estatutos de la CUT, una medida de acción positiva. No hay medidas de acción positiva, no se han acogido medidas de acción positiva que permitan esa participación de las mujeres de manera que dé un salto cualitativo, porque podíamos seguir de una en una
hasta la lucha final en 3000 años. Pero no es así, no hay en este momento un cambio sustantivo. Y los procesos todavía son supremamente lentos porque la estructura sindical no se cambia. La estructura sindical hoy sigue siendo la de los años 20, qué mentiras, pero bueno, no tanto, pero hace los 50, digamos, de los años 50 como estructura, como proposición de afiliación, como medidas que permitan que más mujeres participen en las direcciones sindicales, que se haga el liderazgo, que el liderazgo de las mujeres tenga una posibilidad real, porque no la tiene por las diferencias. Hoy una mujer tiene 3 contratos para poder sobrevivir. Y tiene 3 contratos. Es más valiente si consigue 3 contratos. No, digamos pequeños, pero tiene 3 contratos y tiene, y seguramente tiene un hijo, porque no tienen más, pero eso no le preocupa al movimiento sindical. O sea, o no hace nada por cómo asumir esa realidad. O sea, es realmente una dificultad grande. Gracias. Primero, yo creo que el patriarcalismo hoy sigue siendo hegemónico. El movimiento sindical hegemónico. Segundo, las comisiones, que son la gran conquista, y las secretarías ya hoy no se corresponden con las realidades del tiempo. Se quedaron ahí y no son progresistas. Hoy las comisiones son simplemente el paso de que las vías mejor también. Así es, pero así lo dicen. Tercero, vuelvo a mi experiencia de este año en el movimiento sindical. Me toca con este muchacho, a él le toca dividir, yo lo acompañaba y hacía así. La negociación del sector estatal. Solo había en la negociación 2 chicas menores, la de la CUN y la de la CF, que eran las más jovencitas. De resto son igual. Eran dirigentes de que esta 0 renovación. ¿Por qué? No porque no quiera haber renovación, no porque la juventud no quiera, no, porque el patriarcado cierra toda posibilidad. Entonces, ahí es una batalla cultural terrorífica que hace parte de la batalla de la sociedad por erradicar el patriarcado, el machismo y todas las formas de exclusión y discriminación de las mujeres. Y eso tiene que hacerse de manera quirúrgica. Entonces, no, los sindicatos que no disfrutan, no, lo que tienen que proponer es 50-50 y lista de manera, que es una cosa, y esa batalla, ganarse esa batalla es la batalla que te ganas, porque lo otro sigue siendo representativo, pero no es estructural. No, eso no va para ninguna. Y sigue profundizando la exclusión. Entonces, no podemos seguir trabajando en eso. Esos son los frutos de las reformas, y las reformas tienen esas limitaciones. Ahí hay que producir, hay que buscar es que haya transformaciones estructurales al interior de los sindicatos. Por 2 razones. Primero, porque mientras los sindicatos sean organizaciones democráticas, los cuales no van a tener posibilidades ni los otros diversos, ni los negros, ni los indígenas, la población diversa, ni nada, no van a tener. ¿Por qué? Porque son organizaciones son organizaciones antidemocráticas que no promueven la participación, que no promueven la construcción de conciencia política y social. Entonces, claro, eso sigue siendo el reino ahí de los machos. Y a eso, y contra eso, no se va a acabar de hablar viejos, machos viejos y resabiados. Entonces, contra eso, pues ahí hay que levantarse. Ustedes todos son muy queridos. Ahí vamos tema, dijo, vamos para 1000 años. Y dije, bueno, que esto no resiste 1000 años más. No, pero además de todo lo que han dicho Patricia y Javier Darío, hay algo muy importante que es la cuestión cultural también. Porque es que no se le olvide que una compañera de la junta directiva, ¿sí?,
se les recarga todo el trabajo, que tienen que salir de ahí a cumplir en su casa. También es un problema que pasa transversal con la educación. Sí, esa educación patriarcal, machista, pongámosle el nombre que sea, pero es una realidad. Sí, que los compañeros se puedan tomar trago de pronto. No, yo voy al baño a tomar trago. Chévere, que debe bien, pero que la compañera tenga que quedarse en una reunión de trabajo que quiero trabajar. ¿Sí? Entonces, eso también comporta un problema cultural de educación en el hogar también. Porque si a los hombres de las nuevas generaciones no se forman, sino que están en esa burbuja machista, pues hombre, ¿qué van a reproducir? Pues más machismo. ¿Sí? Entonces, esas cosas son bien complejas. Ya no volvimos a ver sindicatos de mujeres. Yo creo que uno de solo mujeres era que yo conocí en aquella, no, sin mejora. Fue el primero. Sí, trabajita y que razón. Y No, desde las flores. Sí, el segundo fue el del sindicato de fondos rotatorio de aduanas. Y el otro, las madres comunitarias. Sí, pero eso ya es contemporáneo, se entiende para acá. No, yo estuve en la creación del ¿En qué año? de madres comunitarias. En el 95. No, yo te estoy hablando del 81. No. De que está haciendo arqueología. Arqueología sindical. Claro, que pertenecían al Comité Intersindical del Centro Internacional que se creó con Fenatracia. Y funcionan aquí va a ser una protección. Bueno, eso es importante abordarlo. Sí, también lo de la violencia sindical. Lo de la violencia sindical, eso es un hecho que no se puede tapar. Y yo recuerdo a Nicolás Bonaventura en uno de los últimos cursos de la UFO, cuando empezó a hablar de los cambios del sindicalismo, de los cambios del proletariado, perdón, que ya nos decían en octubre de ese año en Barranca, decía, el movimiento sindical ya tiene que abandonar la lucha por las reivindicaciones y privilegiar la lucha por la defensa de la vida. Y no nos habían mandado todavía al primer trabajador, exceptuando a Fermina Noche del 77. ¿Sí? 71, perdón. En el 71. Y el 15 de enero del año 88 nos mandan a Manuel Gustavo. Y se empieza a desarrollar la mazorca, pero ya habían mandado al compañero de Pusán. Barranca que lo amarraron con alambre de cuatro y todo. Lo que le hicieron es que lo empararon y eso. Entonces, a ese compañero. Entonces, eso afectó y eso movió a que la Defensoría del Pueblo, con Jorge Gómez a la cabeza en Barranca, tratara de hacer, nos convocó para que miráramos el impacto de la violencia en el movimiento sindical, pero no hubo presupuesto y las organizaciones sindicales tampoco quisieron financiar eso. Gracias. Bueno, yo creo que ya para ir también recogiendo la tertulia, darle la palabra a nuestros invitados y a las personas que desde lo virtual, creo que hay una persona que quería hacer una intervención también para complementar desde otras visiones estas reflexiones del día de hoy y cerrar con esta identificación de estas como algunas que nos deja esta experiencia de este espejo retrovisor para irnos hacia el futuro del mundo del trabajo y sus transformaciones. Entonces quisiera darte la palabra. Primero la persona que está ahí, porque a mí me da pena que hicieran 50 de gente de que hemos 30. Y hemos hablado 2 horas. Bueno, sí, primero la persona que está ahí, voy a poner una de las frases de usted y opiniones interesantes y ya. José Pozos estaba pidiendo abajo. Es que no sé si alguien de la sala virtual que hacer alguna intervención. Me canso de escucharlos. Eso es esperar. Que le dieran la palabra.
Eso tiene la Entonces, mire, muchas gracias por la vez que yo les dije, vengo de aprendí a escuchar, sobre todo, a participar y a opinar. Yo voy rápidamente por temas que ustedes han tocado, me parecen, voy a tomar una frase última que es, lo que debemos hacer no son los movimientos sindicales, en Colombia, en el mundo, son transformaciones estructurales. Entonces, para esto yo, claro, es difícil porque en 2 horas y solo hablamos acá, hay 70 personas. Ojalá pudiéramos recrear en un escenario distinto, formas distintas, este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, el movimiento sindical está ligado desde su fundación a lo que pasa fuera de Colombia. ¿Bien? Nació en la clandestinidad. El abuso nació en la clandestinidad, ninguna declaración de espectáculo. Hacia la reunión escondida, oscura, con veladora, con... Eso es lo que primero. Vino un salto que es el famoso nuevo trato, el Roosevelt, que esto impactó en Colombia. Claro. El nuevo trato es de 30 al 40, y cuando el Código Administrativo del Trabajo, cuando es de 50, de 36. ¿Ah? 50. Bueno, perdón, el reconocimiento de los sindicatos de 36. Ley 83 y 35 sobre la 70. Bueno, voy a resumir porque eso es normal, alargar aquí otras 2 horas. Pero es la idea de lo estructural que llegaba a eso. De esos casos que Colombia depende de los Estados Unidos. Y en ese momento ese señor plantea muchas de las cosas que pasaron allá. Por ejemplo, esto de diálogo. Claro, él dijo ya en Estados Unidos, terminando la primera y entrando en la segunda. Entonces ustedes saben que es que había que hablar. Sí, por eso llaman no votar. Estar con los trabajadores, estar con la comunidad. Eso no voy a explicarme eso. Después de entonces Colombia entra, viene la famosa misión del señor Currito, bueno, pero Colombia empezó a ser un país que trató de industrializarse medianamente. Yo no manejo eso, por favor, disculpe. Esto lo he aprendido como profesor de economía muy artesanalmente. Entonces Colombia empezó a industrializar, pero en el 70 los poderes occidentales mundiales, porque eso no votan. Aquí estamos hablando de incidencia occidental, no del mundo. Aquí no hay ninguna casi incidencia del mundo oriental. Occidental. Yo quiero que por lo menos aquí un grupo tan selecto, con las personas que nos están escuchando, pues vayamos afinando. Es occidental. Entonces, en el tema occidental, la distribución, a nosotros nos tocó ser un país extractivista. Y entonces se paró el impulso que venía. Y el impulso que venía en esto que estamos hablando. Tal vez un poco el diálogo, voy a tratar de relacionar que la Sofasa, el abuso empezó a crecer, el sector petrolero, automotriz, y empezaron a ensamblar pequeñas, creo que tampoco esto fue una gran industria, pero eso paró. Y eso tenían una cosa dentro del movimiento obrero sindical que viene allá de Estados Unidos, que el señor Keynes. El señor Keynes no, que después de esta guerra es porque lo muy jodido. Hay que darle a los trabajadoras algo. Entonces eso vino con prestaciones. Eso es lo que ustedes conocen como keynesianismo, si no lo estoy pronunciando mal. Entonces vino esto. Esa onda empieza a pararse. Pero resulta que esto es un tema de las transiciones. La gente cree que transiciones van en 2 o 4 años, o en 10. No, en el 70 empieza el periodo extractivista y el reflujo de eso, de lo que venía hacia 20 o 30 años, llega como hasta el 90. Y el 90 llega la Constitución del 91. Y la Constitución del 91, según algunos, es muy rica en derechos humanos, pero ajusta el modelo capitalista neoliberal a lo que necesita el gran capital. No voy a entrar en esa discusión porque eso es otro tema y yo no manejo bien eso. Entonces, digamos, estamos dependiendo de muchos factores que afectan. Y ahí viene algo que ustedes han comentado. Claro, en mi opinión, yo no soy sindicalista desde el 83, duré muy poco de dirigente sindical. Lo que pasa es que como me veían,
Las personas creen que yo duré, el compañero me entrevistó una vez, oiga, ¿y usted cuántos años cree que yo fui dirigente? Me dijo, no, como 20, hombre. A propósito de los cargos, yo duré 5 años en el ministro de dirigente sindical, no más. Me retiré a construir, a luchar, sí. ¿Para qué? Para poder. Para relacionar los sindicatos con la comunidad, con los estudiantes, con los campesinos. La alianza obrero, campesino y popular que nosotros llamamos. Entonces, pero seguí ligado a conocerlos, claro, yo tenía ya la CUT, yo tenía compañeros, compañeras. Estuve en la fundación de la CUT, claro, estuvimos, ahí negociamos, ahí concertamos. Hay críticas sobre cómo negociamos, ustedes lo saben. Ustedes saben cómo fue la negociación en la CUT primera. No me lo voy a comentar porque aquí no hay tiempo y además eso es una autocrítica que ojalá pudiéramos hacerlo, pero lo negociamos, lo dialogamos y todo. Entonces, fundamos la CUT, y esa década del diálogo. Es que estoy tratando de relacionar el tema con el diálogo, pero la década del 80 es la más rica en organización social. Y por favor, la Coordinadora de Solidaridad, que nace la CUT, la UNIC nace en esa época, la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos nace en el 80, las organizaciones de mujeres empiezan a potenciarse, ya venían, porque no es que las mujeres empezaron a luchar aquí desde los 40, desde el siglo XX, pero se conoce la historia de las mujeres que están buenas, tan ricas aquí en Colombia y también un poco en el mundo. Entonces vino todo ese recambio y seguimos organizándonos. Hay una cosa que planteo, yo no voy a tener tiempo aquí porque no es el tema, pero es cosa fundamental. Yo quiero sobre lo estructural, porque Patricia preguntaba, ¿y por qué? Hay muchos por qué, cada uno puede responder cada uno. Es que lo que llaman el modelo neoliberal, que es capitalismo, en mi opinión, cambia, y cambia algo muy fundamental. Pasamos de la colectividad de los partidos de izquierda, para que también precisemos eso, partidos de izquierda, la colectivo, con errores, deficiencias, centralismos que nos criticaban los compañeros, todos los errores que tuvimos, pero teníamos algo muy bueno, muy interesante, la colectividad. Y a partir del 90 eso se partió, porque es el individualismo. Ustedes conocen, Patricia, Javier Darío, los compañeros, compañeras que fracturaron las organizaciones políticas donde militaban, siguieron siendo dirigentes de los movimientos sindicales, porque los votos que tenían los cogieron por ellos o con ellos. ¿Bien? Eso es individualismo. Así voten por él, no sé, yo no discuto porque es un trabajo y un reconocimiento. Entonces, el individualismo a la colectividad, pero eso lo daban las organizaciones de izquierda con los errores. Las organizaciones de izquierda no somos puras, pero hicimos cosas buenas. Claro, esa es una de las cosas buenas, la colectividad. Esto se los individualizó. El Frente Social y Político no se ha dado, creo, yo no conozco una historia más o menos seria del Frente Social y Político. Leí un poquito lo de el compañero del IMAR. Él escribió algo sobre eso. Pero es que la historia del Frente Político rompe algo. Es que los partidos eran correas de transmisión de los sindicatos y todas las organizaciones sociales eran correas de transmisión de lo que yo dijera en mi partido. Y el Frente Social y Político empieza a quebrar esa construcción. No yo. Los sindicatos, desde los sindicatos se pueden política, desde los campesinos se pueden política, de las organizaciones de mujeres se pueden, es que la política no es propiedad privada de los grupos de izquierda ni de derecha. Es de la gente, es de las comunidades. Entonces, eso es muy importante, pero eso es para una historia, que yo no la conozco, no sé si está. Tercero, cuarto. Claro, el siglo XX, según algunos teóricos, es el siglo de la centralización. Entonces, yo yo leí una película. Entonces, ¿usted reniega de la centralización? No, yo no estoy renegando de nada de lo que hice o hicimos. Pero sí soy autocrítico que ahora eso no funciona. Y esa es una de las razones del famoso estallido, o sea, que no me gusta el nombre. Porque el estallido es como que algo surge. No. Miremos la historia del Pacífico, eso salió cuando el famoso estallido. Es que el estallido social en Cali no es ese día, ese año, no es del 19, eso es de todo el siglo XX. Ahí está responsabilizado. Pero ¿por qué les ponen estallido? Porque a lo mejor no está suficientemente organizado para que sea poder permanente.
Entonces, eso así lo llamó el Banco Mundial. Entre otras cosas, por eso no, me gusta no. Entonces, hay que descentralizar. Pero los compañeros y compañeras, yo creo que el movimiento sindical sigue teniendo valor. El movimiento sindical, el comando de paro, están todas las centrales, convócalo del 2019, ¿no? Pero también convócalo del 2021, convoca. Pero no, exacto. Lo que usted quiera, no organiza todo el proceso, no se organiza algo. Bueno, eso era otra, pero yo me acuerdo la primera del 2019, hay una marcha a la Plaza Bolívar. Entonces, nuestro compañero presidente hoy, no presidente de la CUT, presidente de la República, dice, no, es que hay que quedarse acampado en la Plaza de Bolívar. Y el presidente de la CUT, que era Diógenes, dice, no, señor, aquí los que decimos somos nosotros. Y se salió de la mano. Pero de ahí en adelante, los que organizaron, las que organizaron, y más de lo que llaman el becario en el 21, fueron la gente por su iniciativa. ¿Y sabe qué? Yo oí un informe de compañero de la CUT en el 2019 y decía, no, es que eso es un anarquismo. Yo decía, pero es que no hemos leído qué es el anarquismo, que el anarquismo es lo más organizado como política. Lo que pasa es que aquí nos metieron en la cabeza que el anarquismo es desorden. No, señores, eso es de lo más organizado. Entonces, no, es que es mucho anarquismo porque en el parque de los hippies hacían todos los días una olla y usted qué es eso. Es que el parque de los hippies, la gente llega ahí adentro de su anarquismo, por eso es de organización. Los clubes deportivos, la gente cae, eso que llamaron la primera línea. Eso es organización. No importa de larga que sea, no nos vamos a meter en lo que es un tema de discusión, pero eso es organización. Y nuestros dirigentes y dirigentes, y todos nosotros, tal vez me incluyo, que yo no dirijo absolutamente nada, no tenemos en cuenta, no, es que no se organiza así. El siglo XXI no se organiza así, se organiza de otra manera, como su merced está diciendo. Entonces hay que mirar eso, pero hay que mirarlo desde el punto de vista estructural, teniendo en cuenta la estructura, claro, pero estructural es definitiva de estas cosas. Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a nuestro panelista, a Nelson como acompañante, a todas las personas que están conectadas en la red. Muchas gracias a la CUT por habernos prestado este espacio, a la Redal, y nuestro cierre aquí a Carlos, el suscriptor. Creo que más que cierre es una apertura, realmente. Una apertura a un debate que parte, pues, está más vivo que nunca, y es justamente la unidad que hay dentro del movimiento social, dentro del movimiento sindical. Creo que es algo que nos debemos seriamente. Creo que ya inició una parte, a propósito de la negociación estatal, donde una gran confidencia hacia esa negociación estatal. Creo que el gran aprendizaje es, pues, en la unidad están las posibilidades de fortalecer un proyecto social alternativo distinto, que ahí es donde reside buena parte de las posibilidades de construir un poder distinto. Eso, el movimiento sindical, si hay alguien que nos ha enseñado el movimiento sindical, porque ha sido justamente el sujeto que ha estado al frente junto con los campesinos, los estudiantes, es decir, con otras expresiones sociales, en ese lugar privilegiado de abrir estos debates y esta discusión. Y creo que es un gran momento del país, una gran oportunidad para iniciar un renacer, un flujo nuevamente de este escenario de la organización de los trabajadores y trabajadoras. Creo que ese es un poco donde habría que poner también de la discusión. Por supuesto son los sindicatos, pero también hay otras discusiones que vale la pena dar. Y esta escuela de formación, de discusión, de reflexión, es básicamente una invitación a los que también nos están escuchando a que repliquen estos debates en los territorios, que los sindicatos que están presentes puedan motivar estas reflexiones junto con los otros sectores del movimiento social y alternativo, en esta perspectiva de que obviamente hoy pues hablamos de diálogo social como esa gran sombrilla, pero que finalmente son las posibilidades que tiene
las organizaciones sociales de seguir fortaleciéndose, y hoy el tema de la unidad pues es uno de los temas a resolver, de poder construir propuestas. Durante estos 6 sesiones vamos a tener justamente este tema de la unidad ahí resonando siempre, porque realmente es lo que nos da, digamos, la posibilidad de construir estas alternativas de poder. Yo quisiera agradecer enormemente, creo que esta pequeña conversación que tuvimos hoy es un retorno a lo que somos diariamente, este proyecto social y político. Creo que es de verdad un honor haberles escuchado. La invitación es a que podamos seguir abriendo estos espacios de debate. Están presentes en las calles, están presentes en escenarios hoy, en marco de una institución como el Ministerio del Trabajo, que lo ha dicho el ministro, de los trabajadores, de las trabajadoras, es la educación institucional. Y quisiéramos seguirles invitando a esta conversación pública, una conversación de país, una conversación de cara al reto de profundizar un proyecto político y social que hoy inicia, pero que tiene historia, que es justamente la que no nos puede dejar perder ese rumbo. Y por eso es tan importante iniciar esta sesión. Ya tenemos desafortunadamente el tiempo agotado, pero quisiéramos invitar a los que están conectados, que nos puedan escribir, y que eso también nos pueda ayudar a darle fuerza y orden a todas estas filas que habían salido aquí. Enormemente agradecido, me siento de verdad privilegiado de haber estado en España de hoy, y de reflexionar, que vamos construyendo espacios de reflexión y de pensamiento colectivo. Eso es lo que quisiéramos motivarnos. Gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Nos vemos en 15 días. días. Nos vemos acá en 15 días. Bueno, con nuestro tema de retos del sindicalismo actual en el mundo del trabajo. Ya después. Este espejo retrovisor. Una notita ya que Déjenos también quienes están aquí en la plataforma, en los comentarios. La siguiente sesión empezaremos más puntual. La primera aquí tuvimos temas logísticos. Habrá más tiempo para la participación de ustedes. Seguramente ya tenemos que contar con y salones prestados. Entonces, un abrazo a todas y todos. Muchas gracias por participar y nos vemos en 15 días. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias por la clase, muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Iniciamos con ellos. Muchas gracias.